Saludos amigos y amigas, suscriptores de mi querido cerro de WhatsApp. Miren qué chulada, qué bonito se está poniendo el cerro ya, va. Miren, ahí está la leñita para el año, va. Solo que esta le he dejado un poco destapada, hasta la otra que esa sí está tapada, va. Aquí va aprendiendo uno del campo, ¿verdad? Pueden ver el Cerro Flor, ahí pueden ver allá que el filo, miren, es donde anduve la vez pasada, que es donde estaba el puesto de mando de la guerrilla, va, que les he dicho, les conté, ¿verdad? El video que está ahorita en circulación, esa es mi casa, miren, así vivo aquí en el Franco. Chulada, les digo, miren qué rico el clima. Bueno, de vez en cuando se encuentra un par de coyotes. Hoy en la mañana aparecieron por ahí unas chachas. Y así pueden ver el Tecomatepe, miren el Tecomatepe, hasta abajo tenemos lo que es la parte de Montepeque, ¿verdad? Comunidad de los Enriques, Ciudadela Guillermo Lungo, la Huertenana, y allá para aquellos lugares tenemos allá la parte de Tenancingo, ¿va? A lo que siempre les he dicho, que siempre esos lugares nosotros le llamamos Radiola, donde operaba la FPL. Saludos, eh, Noé Copapayo. Así le digo yo, bueno, los voy sacando, porque ahorita vamos a entrar en materia, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos sale un videíto por aquí, ¿verdad? A ver qué tal nos sale esta historia, ¿verdad? Y porque ustedes se lo merecen y son lo máximo, vámonos con esta historia, ¿verdad? Un saludito, un saludo también para un camarada que me pidió que le saludara a la primera compañía del batallón Pantera, ¿verdad? Famosos los Panteras de aquí de Suchitoto, ¿verdad? Varias veces tuvimos algunos agarrones en una quebrada por aquí que hay aquí al otro lado que nosotros le llamamos la Quebradona, ¿verdad? Tuvimos varios agarrones ahí porque el Pantera le fue a ayudar, muchas veces le vino a ayudar a la primera brigada, pues. De hecho, en ese campanario tuvo el Pantera cuidando, ¿verdad? En ese campanario. Se oían por esa quebrada. Entonces nosotros aprovechamos para hacer un par de emboscadas por esos lugares, para cuando iban los relevos. Así es que saludos para ese camarada del batallón, de la primera compañía del batallón Pantera. Me contó que estuvo en el Caballito allá creo que por 84, una cosa así, ¿verdad? Así que estamos, camaradas. Ya aquí nosotros hoy somos amigos. Estas historias deben de quedar para que algún día la gente se dé cuenta que aquí hubo una guerra, ¿verdad? En la que nos peleamos entre hermanos, ¿verdad? Y al final otros se llevaron el pastel, como dicen, ¿va? Bueno, para entrar en materia, hoy vamos a contar un poco del Bracamonte. Vamos con el Bracamonte, porque hay muchas historias con el Bracamonte. Eh, el Bracamonte del Quemado. Tengo un proyecto, ir al Quemado, al campamento del Quemado, a hacer un material, va, cómo empezaron los combates, porque yo combatí en el Quemado, vea, combatí. Al principio, 3 días combatimos ahí, ¿verdad? Porque fueron varios días de combate. Bueno, pero hoy nos vamos para el lado de la parte de la Troncal del Norte, el Guaycume, Santa Bárbara, todos esos lugares, va. Sí, Guaycume, Santa Bárbara, todo. Fíjense que ahí, en esos lugares, nos mandan un día nosotros le llamábamos a hacer como unas maniobras, se llaman. A veces llamamos campaña, ¿va? Porque alguien va a combatir en Chalate, otros vamos a salir a la Troncal del Norte, así va. Las FPL combatiendo en Chalatenango y nosotros teníamos que salir a la Troncal del Norte, ¿va? A dar combate, buscar el combate con la unidad que se encontrara. Lógicamente el Bracamonte, luego de ese combate que fue a parar hasta Honduras, ¿va? Saludos para un camarada que ayer estuvimos hablando con él, ¿verdad? Saludos para ese camarada del Bracamonte. Saludos para Chiquitón, ¿verdad? Gran amigo, ¿verdad? Saludos Santillo, también saludos para el cabo Mapache, creo que le dicen también, ¿verdad? Del Bracamonte. Como vamos a entrar al Bracamonte hoy, ¿verdad? Vamos a entrarle a los combates con el Bracamonte. Este, bueno, saludos para todos los camaradas, de los que me acuerdo en este momento, pero un saludo para todos los del Bracamonte, ¿verdad? Fíjense que yo lo que pasa es que no me recuerdo la fecha, pero quiero ver, creo que fue ahí por el 90, una cosa antes del 90. No, alguien me va a recordar en un comentario por ahí, ¿verdad? Pero venía el Bracamonte luego de que le habían pegado esa pijada allá en Chalatenango, ¿verdad? Venía de allá, ¿verdad? Y deciden mover al Bracamonte a toda la Troncal del Norte. Entonces, nosotros
Lógicamente, cuando habían ese tipo de unidades, sacaban ese tipo de unidades ahí, nosotros tratábamos de golpearlas, ¿va? Antes de que llegaran al cerro, empezar a hacer, nosotros le llamábamos maniobras, ¿va? Se metían varias unidades, ¿va? De infantería, le llamamos, ¿no? De columnas, ¿va? Y todo. Se metían varias unidades, se hacían emboscadas, ¿va? Y se provocaba. En la zona de Santa Bárbara, el Guaycume, toda esa parte estaba el Bracamonte. Entonces, hacemos una maniobra un día, ¿va? Hacemos una maniobra, se hace una maniobra. Por decirle, yo entré en otra unidad. Había una unidad había una ladrillera en un lugar donde estaba el puesto de mando del Bracamonte, ya se tenía ubicado, ¿verdad? Y por ahí empezó el combate, nos tocó que cubrir, a mí me tocó cubrir una contención por el lado entre Tonaca. Nosotros no entramos en combate, entró otra unidad en combate, entró otra unidad con el puesto de mando y otras unidades que estaban por Santa Bárbara. No, a mí me tocó más por el lado pegado al desvío de las Flores, ¿verdad? Más adelantito, pero nosotros no entramos al combate esa vez. Entonces, por decirles, entre la noche se empieza a mover todas las unidades, ¿va? Para tratar de entrar en choque con las patrullas que el Bracamonte iba a mover en ese momento, ¿va? Porque habían varias. Venía el Bracamonte en ese tiempo de Chalate, creo que después de Chalate, después de que había pasado para Honduras, en ese combate que los camaradas de las FPL los pusieron pasar hasta Honduras, para que pasaran el Zumpul. Y nos mandan a nosotros, nos toca después, va ahí en la Troncal del Norte, toda esa parte tenían desde el desvío Las Flores hasta abajo, ¿verdad? Algo otro nos tocaba porque, o sea, entra esta unidad en combate, pero otro tiene que cubrir, va, para que no lo vayan a joder, ¿verdad? Para que no lo vayan a joder por detrás, va, entonces otro tiene que cubrir, entonces esa vez me tocó a mí cubrir. Entonces entra en el Guaycume, ahí en la Troncal del Norte, ¿verdad? A la Troncal del Norte, adelantito de Apopa. Ahí en el Guaycume se entra en un combate con el Bracamonte y lógicamente con el puesto de mando. Yo les decía hoy, después tenemos muchos camaradas, amigos, y lo que les decía, pues siempre un saludo. Y les decía, miren, fíjense que ahí quitamos un M16, le llaman un no sé qué, A4, A2, no sé cómo le llaman. Ahí sí me friegan, va, pero ese tipo de fusilitos bien cortitos, va, pero un fusilito nítido, nítido, les digo, nítido. Por cierto, ese fusil lo andaban con un portafusil de M60, porque para los camaradas que son civiles, va, que no logran, ¿cómo se llama? Hay que explicar cómo era eso. Pues sí, pues, lógicamente la gente no estuvo en guerra, ¿va? Y ¿cómo explicarles? Les digo, ese fusil traía un portafusil de M60, porque el portafusil de M60 era una cosa como colchonada, ¿va? Aquí, va. Y lógicamente después, venía delgadito, pues, donde se le ponía el portafusil al M60 y ya uno la cargaba con eso. Ese fusil que estaba nuevito, pero ni un rayón, ¿verdad? Eh, Ese fusil se lo quitamos al Bracamonte, a un oficial de Bracamonte. ¿Qué les digo? Historias, vamos a historia. Habíamos, habían camaradas que tenían ¿cómo se llama? Ese valor, como dicen, ¿va? Yo en guerra tuve la oportunidad de ver 2 camaradas así del ejército, ¿verdad? Que tener, como dicen, esos huevos, ¿va? Esos huevos. Lógicamente, les digo, sí se los aseguro por todos, que nosotros si hacíamos un prisionero, jamás lo íbamos a matar, ¿verdad? Pero habían camaradas que tanto los habían envenenado de la mente, ¿verdad? Tanto los habían envenenado de la mente, que tomaban decisiones muy crueles, muy crueles. Yo vi 2 casos, les digo, 2 casos. Vi uno del Atlacat y vi otro del Bracamonte, por decirles. Conozco esa historia, ¿verdad? No estaba en ese combate, pero la conozco, ¿verdad? ¿Qué? Les cuento la primera, con el batallón Atlacate. Con el batallón Atlacate. Un golpe, perdón que me meta, pero les quiero hablar de esos camaradas que yo diría en ese tiempo que fueron tan así, que por decirles que les quisieron creer que nosotros éramos unos asesinos y todo, ¿verdad? Pero
igual uno se fue dando cuenta, ¿va? De lo que pasaba, ¿va? Porque yo le voy a decir una cosa, si uno caía en manos de los paracaidistas, caía en manos de, del Atlacat, ay Dios, Dios por nosotros, ¿verdad? Pues no perdonaban, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de cosas uno lo llevaba y no le voy a decir, a mí no me lo pusieron en la ideología, pero yo le digo, un soldado rendido, un soldado que se rendía siempre en un combate, ese soldado por la guerrilla siempre fue bien respetado, le llamaba la atención a uno. Yo les cuento mucho. Bueno, de hecho, yo estuve en un combate con el Bracamonte donde hicimos prisionero a Lagarto, ahí en el Cantón La Cruz, que les he dicho que un día voy por ahí. Fíjense que volviendo a la historia, les digo, tuve la oportunidad de darme cuenta de un soldado del batallón Atlacat, de una patrulla que estaba que una vez entró, no sé de qué compañero, no les mentiría, pero fue como en el 87, estaba empezando un invierno, ¿va? Para nosotros los inviernos eran bonitos, pues, porque no hacían ruido, pero no era, no era lo, o sea, le beneficiaba al ejército y nos beneficiaba a nosotros, ¿va? Por ejemplo, los bosques empiezan a crecer, las montañas empiezan, los árboles empiezan a crecer, reverdecer, entonces nos permitía, como por decirles, mezclarlos con la naturaleza, ¿va? Tanto al ejército como a nosotros. Entonces, eso para nosotros era un beneficio. ¿Qué? Les cuento. Va un grupo de fuerzas especiales y un grupo de una columna. Luego seguimos con el de Bracamonte, pero los quiero llevar por pausa a lo que vamos, va. Entonces, se va en ese lugar, hay una patrulla adelantada, una sección, creo, de la Atlacata adelantada, de indicativo demoledor, ¿verdad? Demoledor. Está esa patrulla adelantada ahí por el 87. Y lógicamente, hoy ya vamos entrando a trabajos de fuerzas especiales. La orden para las fuerzas especiales era de tirar unas catapulcas, ¿verdad? Unas catapulcas, una volada, unos volados que se hacían de unos cuadros ¿cómo se llama? De láminas llenas de TNT, por supuesto, y les hacían bueno, les hacían un solo tejido con un montón de volado para que a la hora de dispararlas no la golpeara porque a veces lo que pasaba, se hacían pruebas para eso, entonces, si no tenía protección, ahí cuando se reventaba la impulsora, ahí reventaba la carga, solo la que se iba a volar, ¿va? Entonces, en ese tiempo se hacían como unas cajas de madera, ¿va? Había que andar cargando esas cajas, cabronas, en el lomo, que no era fácil. Entonces, esas cajas tenían como, ¿qué? Por decirles así, ¿va? Para arriba, con desnivel no les podría, como así. Entonces se ponía ese volado. A la hora de impulsarla, ese vergo de tabla volaban por todos lados, ¿va? Y salía aquella carga salía, ¿va? Lógicamente, si yo detecto algún objetivo, por decirles, por el otro lado, dice, pues, si a este volado le saco 200 metros, lógicamente va a caer esa consola o ese volado, ese cuadro de volado, ¿va? Entonces reventaban en esos lugares, esas babosadas son las que le llamaban catapulcas, que fueron como cosas inventadas por la guerrilla, que muchas veces, o sea, ir cargando una caja de madera, era como digo, porque eso tenía un desnivel, ¿va? Entonces esa carga cuando explotaba, salía ese volado para arriba, volando. Se llamaron catapulcas eso. Entonces, lógicamente, después se inventó otro tipo de hacer un hoyo con ese mismo desnivel que tenía la caja. ¿Qué? Les digo, cuando se hace eso, cuando se decide hacer eso con el Atlacat, allí, la orden del puesto de mando era tirarles esas catapulcas a una finquita, ¿verdad? Que hay. Por cierto, a esa finca le dicen la finca del pollo. Saludos, pollo. Hoy está en Estados Unidos, un gran guerrero, gran camarada, amigo mío. Saludos, Borisito, Ciruelito. Ganando un montón de veces nos tocó juntos andar. Al pollo le han dado la orden de hacer eso, ¿va? De a hacer esos hoyos y de poner esa pavosada. Allá andaba el cero, el cero, ¿va? Este camarada llegó a ser capitán dentro de la FAL. El cero era
Ahí los voy mezclando porque ya van a ver dónde vamos a ir a terminar. El cero, el cero llegó, fuimos, cuando yo venía de Chalata, el cero iba entrando a Chalato, ¿verdad? O iba entrando, o de aquí entró, yo ya venía de la escuela y el cero iba entrando. Al cero le pusieron el cero porque el cero fue un estudiante del Instituto Linframen, ¿va? Andaba un alacrán siempre tatuado por aquí, tatuado lo tenía, con tinta de lapicero. Y cuando uno le decía, no tenés un cigarrito por ahí que me regale?". Cero, men. Entonces por eso le pusieron el cero. Pero el cero llegó a ser un capitán, llegó a ser capitán. Paloma, les digo, paloma para el combate, él va, cero. Entonces, lo que les quiero contar, va, hablando de esto, de ahí, del, ¿cómo se llama? De la compañía, de esta sección, de esta patrulla de demoledor, es que ahí pasaron dos casos. ¿Por qué me metí un poco ahí? Ahí participó el cero, ahí participó el pollo, participaron varios camaradas, el cachito también, ¿va? El Pecas, ¿verdad? El Pecas, que Pecas murió, ¿va? En la guerra. ¿Qué les digo? En ese tipo de operación, cuando les dije vamos a hablar de unos camaradas que los tenían rayados o por el temor que les habían inculcado de que nosotros éramos unos masacradores o éramos unos asesinos, tomaron unas decisiones que nunca las deberían de haber tomado, porque les digo, yo participé en muchas capturas de prisioneros. ¿Qué les digo? En este lugar, ahí en esta finca El Pollo, que se le llama, el Pollo fue el que dirigió esa operación, ¿va? Entonces viene el pollo cuando lo mandan a tirar, que fuera a tirar esas catapulgas que le dio, dice, no, puta, estar haciendo esta mierda vale verga. Entonces se meten como 3 de la madrugada, va, y se meten, o 4 de la madrugada con la unidad del cero, ¿verdad? De Samuel, de Capitán Cero también va. En ese tiempo no era Capitán Cero, todavía no, era jefe de columna, el cero. Samuel, ¿verdad? Así se llamaba. Es el que aparece, para los que lo quieran ver, lo van a encontrar, aparece allá en el escalón con un radio PRC y una M60 trabada.